Buenos días, licenciada. Mi grupo es el número 1 del color fucsia. Estamos integradas por Ayauca Jocelyn, Coazapas Karina, Lara Catherine, Lita Sheila, mi persona Naula Ruth y Torres Dailin. Los temas a tratar en nuestra exposición son la definición de creatividad, las aportaciones y los antecedentes. Soy Sheila Lita, integrante del grupo 1. Mi tema es la creatividad. La creatividad a lo largo de la historia ha variado sus definiciones, ya que siendo poco estudiada, no ha tenido un concepto fijo. En 1970, esta palabra no se registraba en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y en 1971 fue debatida sobre aceptar su concepto y definición, siendo denegado. En el transcurso del tiempo, este concepto ha sufrido varias transformaciones, contando actualmente con un número muy elevado de seguidores. Entre ellos está la psicología, economía, pedagogía, entre otros. Mi nombre es Ailín Torres y yo les voy a hablar sobre los actores y definiciones del concepto creatividad. Thurston en 1952 dijo que es un proceso para formar ideas o hipótesis para verificarlas y comunicar los resultados suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. Fromm en 1959 dice que la creatividad no es la cualidad de la que están dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona. Getzel y Jackson en 1962 nos dicen que la creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Ruth Naula y le voy a hablar sobre los antecedentes. Autores que hablaban de la creatividad. Tenemos en primer lugar a Hobsbawm. En 1953, él describía que la aptitud para representar, prever y producir ideas, conversión de elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa. Lo que la frase quiere decir es que con una imaginación podemos descubrir varias cosas, crear varias cosas, no podemos limitarnos y así llegaremos a algo nuevo. El segundo autor es Fromm, en 1959. Él decía que la creatividad no es una cualidad de la cual estén dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona. Esto quiere decir que no solo una persona está apta para ser artista, para ser creativo. Por el contrario, es una destreza que todos podemos desarrollar. Como tercero tenemos a Ausubel en 1963. Él decía que la personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones, la ciencia, el arte, la política, etc. Esto quiere decir que una persona se puede distinguir dependiendo de sus destrezas. Ya puede ser actor, puede ser artista, puede ser científico. No podemos discriminar a cualquier persona. En cuarto tenemos a Drevdahl, en 1964. Él decía que la creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo, que esencialmente puedan considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los producen. Esto quiere decir que nosotros como humanos tenemos una gran capacidad para poder crear las cosas. Pueden ser muy raras para ciertas personas, pero una vez hechas, las cosas siempre serán distintas. En quinto tenemos a Marín, que en 1980 decía que la innovación era valiosa. Y sí, tenía razón. Cada persona ha innovado de un producto a otro, siendo este mejor que el anterior. No se han quedado estancados en un solo lugar. Han tenido posibilidades de crear y lo han hecho. Algo original y algo nuevo, lo cual los distingue como persona a cada uno de ellos. En conclusión, podemos decir que estos 10 actores tienen un punto en común. La creatividad es algo nuevo, es algo innovador, algo de cada persona. La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento. La frase nos quiere decir que los niños siempre poseen de la creatividad, ya que ellos siempre tienen algo en su pensamiento y siempre lo recrean a través de sus acciones. Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea alguno. Thurston, 1952. Lo que nos da a entender esta frase es que nos ayuda a tener una idea clara de lo que estamos estudiando y nos ayuda a crear cosas innovadoras. La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos. Gardner. Lo que nos quiere decir esta frase es que si somos creativos podemos solucionar cualquier adversidad que se nos presente,
ya que una persona creativa es capaz de imaginar cualquier solución y no dejarse vencer. Crear es expresar lo que se tiene dentro. Matriz. Lo que la frase nos quiere decir es que uno siempre trata de expresar mediante las emociones lo que siente de una manera creativa. Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas. De la Torre, 1991. Lo que nos quiere decir esta frase es que muchas personas tienen la capacidad de crear e imaginar cosas nuevas y de la misma manera poderlas expresar de una manera clara y con mayor facilidad. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. A continuación, mi compañera y yo les vamos a hablar sobre las aportaciones. Es necesario revisar que algunas de las interrogantes que se quedaron pendientes en el tema serán tratadas para encontrar una explicación, ya que estas nos permiten entender de manera más desarrollada el estudio de la creatividad. De esta manera también revisamos la forma sintética de algunos antecedentes. También podemos encontrar que, según Wallace, en 1926 y 1930, fue quien abordó la creatividad aplicada en las actividades comerciales y estableció como 4 fases del proceso cognitivo, que involucra siendo los siguientes: preparación, incubación, iluminación y verificación. Paralelamente, se demostró que en uno de sus estudios las vendedoras de una empresa clasificadas en tercios superaron las ventas, obtuvieron una calificación más alta en las pruebas y las habilidades de las creadoras fue mentalmente estupenda. Y aquellos que se consideraban buenos vendedores destacaron más. Según Patrick, en 1935, 1937, 1938 y 1941 demostró que los pasos propuestos por Wallace no requieren de un orden específico, es decir, pueden surgir desde diferente secuencia. Otro pionero consideró que los principales exponentes del tema fueron a mediados del siglo XX, proponiendo que el término de la creatividad postula la inteligencia, no lo mismo, señalando que ambas habilidades homólogas pero diferentes. La creatividad es entendida como una forma distante de la inteligencia. Así, Wilfroth denomina el pensamiento divergente, en contraposición al pensamiento convergente, que tradicionalmente se medía con las pruebas o test que se daban para medir las capacidades de inteligencia o de intelectual. Esta marcó la distinción del pensamiento convergente y divergente. Desde ese momento, la creatividad se ha considerado como un elemento esencial para cualquier otro estudio formal, refiriendo al intelecto humano como la herramienta más importante. También cabe destacar que Wilfroth en 1950 y Deadwood en 1992 ha surgido 8 habilidades más que componen a la creatividad. Estas habilidades son las siguientes. La primera es la sensibilidad para todos los problemas. Segundo, fluidez. Tercero, flexibilidad. Cuarto, originalidad. Quinto, redefinición. Sexto, análisis. Y séptimo, síntesis. Y por último tenemos en octavo lugar, en penetración. Gracias. Bueno, a continuación mi compañera les seguirá explicando sobre el tema. Gracias. Otro teórico estudio del tema es Yamamoto. En 1963 investigó la variable creatividad con relación a la redacción de textos originales en 20 alumnos de 11 años y 20 alumnos de 12 años, quienes les fue aplicada una batería de pruebas sobre el pensamiento crítico. La batería utilizada consistió en las pruebas mencionadas en el estudio realizado por Torrance. Posteriormente se les solicitó que escribieran historias fantásticas sobre un personaje con características poco habituales. Los criterios para evaluar estas historias eran pintoresco, vigoroso, picante, implicación personal, humor, astucia de estilo o de contenido. Los coeficientes de correlación encontrados entre los grupos de estudiantes fueron
entre 0,49 y 0,51, lo cual indica una relación moderada entre las variables estudiadas. Otro investigador que realizó varios estudios sobre la creatividad es Barron, quien en 1969 llevó a cabo un estudio dentro de una población de adultos, donde concluyó con la elaboración de pensamientos. Es un nivel más común de la creación psíquica y forma parte de características del ser humano, de tal forma que investigó la creatividad en escritores contemporáneos, matemáticos, arquitectos, científicos, encontrando entonces diferencias en cuanto a las variables de personalidad y rasgos encontrados en las personas son: tienen alto grado de capacidad intelectual, valoran las cosas intelectuales, valoran su propia independencia y autonomía, tienen fluidez verbal y expresan bien sus ideas, son productivos y hacen las cosas bien, entre otros. Quivías y Muría, 2000, realizaron una investigación sobre la creatividad de docentes desde la perspectiva de la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Se estudió a 33 profesores de diferentes disciplinas del conocimiento, de nivel medio superior, de los cuales el 40% tiene estudios en posgrados y son de una universidad de prestigio al norte de México. Cabe señalar que solo se consideraron 5 inteligencias. Los resultados arrojan lo siguiente: el tipo de inteligencia de la profesión de mayor a menor puntaje. La inteligencia fue lógico-matemáticos. El de mayor puntaje fue ciencias naturales y el de menor fue ingenieros. El tipo de inteligencia fue espacial y el de mayor puntaje fue ciencias sociales y el de menor fue ciencias naturales. En la inteligencia lingüística, el de mayor fue ciencias sociales y el de menor fue ciencias naturales. En la inteligencia intrapersonal, el de mayor fue ciencias sociales y el de menor fue ingenieros. Y por último, en la inteligencia interpersonal, en la de mayor fue ciencias sociales y en la de menor fue ciencias naturales. A partir de estos resultados de estudio, se observan que los profesores de ciencias sociales resultaron ser más originales en casi todas las inteligencias analizadas, excepto que en lógico-matemático. Esto concluye que este estudio corrobora la teoría de inteligencias múltiples. Esto es todo por la exposición, licenciada. Muchas gracias por la atención prestada y esperando que la explicación se haya podido entender de la mejor forma.